En este momento vamos a dar paso al primer panel del Foro de la Salud y al 27º Foro Farmacéutico de la ANDI, denominado Decisiones para la Asignación, Flujo y Vigilancia de los Recursos de la Salud. En esta ocasión contamos con la participación de María Andrea Godoy, ella es viceministra de Protección Social, de Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, y Jorge Gutiérrez, director de la ADRIS. El moderador será Jorge Humberto Restrepo, profesor de Economía de la Universidad de Antioquia. Profesor Restrepo, adelante. Muy buenas tardes, mil gracias a la ANDI por invitarme a este nuevo congreso. Confío que el año próximo estaremos viéndonos de nuevo en un espacio real, como lo ha sido tradicionalmente en Cartagena. Es muy satisfactorio y honroso para mí estar en este panel con las autoridades del financiamiento del sistema de salud, pero al mismo tiempo en medio de los dos Mauricios. Ya escuchamos a Mauricio Reina hablándonos de las perspectivas macroeconómicas, y después del panel tendremos la oportunidad de escuchar a Mauricio Santamaría sobre las perspectivas relativas al sistema de salud. Nos corresponde en este espacio hablar del tema que siempre nos tiene que preocupar, y es la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Quisiera de manera muy breve recordar el ejercicio que en el Grupo de Economía de la Salud adelantamos en 2017, donde convocamos a diferentes expertos del sistema de salud, así como a líderes mediante una encuesta, un poco para indagar acerca de distintos aspectos relativos a la sostenibilidad. Lo que más quiero destacar para hoy es que entre los expertos acordamos una definición de consenso que debería guiar siempre la discusión acerca de la sostenibilidad, y de manera crucial cómo convocar a distintos públicos para, con un diálogo pedagógico, buscando escuchar propuestas, compromisos, pudiera servir en el tono de un cierto pacto social por la sostenibilidad del sistema de salud. En aquel momento acordamos que la sostenibilidad financiera se refiere al equilibrio en el tiempo entre los recursos y las necesidades de la población o los objetivos del sistema de salud. De tal forma que, subrayo, el gasto esperado en el futuro guarde correspondencia con los, subrayo, ingresos de las próximas generaciones. En otras palabras, la sostenibilidad financiera implica un ejercicio que nos permita conocer cuál debe ser la trayectoria del gasto en salud, dadas las necesidades de la población, las expectativas mismas frente al sistema y los recursos que podrán existir o deberían asegurarse para el futuro. De allí surgieron 5 elementos que, revisando la literatura y la experiencia internacional, nos convocaban como país a revisar cuáles son los requisitos mínimos para garantizar la sostenibilidad financiera. Más allá de un asunto de la ecuación entre equilibrio, la ecuación entre ingresos y gastos, es necesario observar algunos aspectos que tienen que ver bastante con la forma como se organiza el sistema, la institucionalidad del sistema. Subrayo el más positivo. Los expertos estuvieron de acuerdo en que una ventaja que ha desarrollado el sistema colombiano, y que en su momento, como veo que así ha sido, resultaba muy promisoria con la creación de la ADRES, es la mancomunación. De modo que se veía con muy buenos ojos que ADRES agrupara definitivamente todos los recursos y la contabilidad del sistema. Creo que ha sido un logro muy importante para garantizar la mancomunación. Pero hay otros aspectos ya con sabor agridulce, o definitivamente que significan grandes retos para el país. El primero es que requerimos de un marco de largo plazo que plantee una estrategia de financiamiento que nos muestre precisamente esos retos para garantizar en el tiempo el equilibrio entre ingreso y gasto, reconociendo que el sistema cada vez depende más de la tributación. En segundo lugar, la importancia de desarrollar la compra estratégica, especialmente en cabeza de las EPS, y de establecer, en cuarto lugar, la solución a esta situación que tiene Colombia en materia de diseño de plan de beneficios y mecanismos de priorización, toda vez que se ve la importancia de revisar la UPC y el conflicto que hay con el Plan Integral de Salud que nos plantea la ley estatutaria. Porque hay un capítulo pendiente de resolver. Y finalmente es la gobernanza de la financiación, donde se reclama por parte de expertos
una mayor supervisión a nivel micro, en cabeza de la Supersalud y dirigida a las IPS, las EPS, la necesidad de una agencia que regule y vigile todo lo relativo a temas de gestión de riesgos y finalmente las competencias de las entidades territoriales. Con este preámbulo, apreciada doctora María Andrea, apreciado Fabio, apreciado Javier, vamos entonces a conversar en torno a unas preguntas claves que el auditorio de este foro de la ANDI quisiera recibir una retroalimentación y tener una información de primera mano sobre cómo ha marchado y podrá marchar la financiación del sistema de salud. El compromiso que tenemos es que logremos responder de manera muy breve, concreta, para que la conversación sea muy fluida. En primer lugar, doctor Jorge, a propósito del recorrido que trae el sistema de salud, lo que respecta al acuerdo de punto final, cuéntanos, por favor, ¿cómo va el acuerdo? Muchos hemos dicho, es un acuerdo, es de punto final. ¿Cuánta plata se ha girado? ¿Cuánto falta? ¿Qué sigue? ¿Cómo vemos el acuerdo que ha sido uno de los puntos en los que arrancó, de hecho, en el plan de desarrollo para buscar resolver el problema de la deuda y un mayor flujo de recursos en el sistema? Adelante, doctor Jorge. Doctor Jair Humberto, muy buenas tardes. Muchas gracias por esa introducción tan perfectamente, digamos, corta y además muy sustancial. A la doctora María Andrea, muy buenas tardes. Al doctor Fabio, muy buenas tardes. Y a todos los asistentes a este foro. Digamos que empezamos, digamos, por la parte, ese, como dicen, un poco más con carne de lo que está pasando en el sistema. Todos tenemos muy claro que el año pasado, el año 2020, y de lo que va a ocurrir el 2021, parte, digamos, de un marco fundamental de hacer un acuerdo de punto final que no es solamente los pagos que se están haciendo de unas deudas que se traían desde hace tiempo, sino una conversión muy importante de lo que era no reconocido dentro del Plan Básico de Salud y lo que era algunas prestaciones extraordinarias, y determinar cambiar un flujo muy importante de pasar de unos sistemas de reclamaciones o de recobros o de cobros a un sistema de pagos anticipados que ha sido muy bien llevado desde marzo del año pasado. Y ahí estamos hablando de los presupuestos máximos. Y uno no pudiera hablar de lo que pasa en acuerdo de punto final sin tocar eso más los presupuestos máximos. Porque a partir, digamos, de la historia que hay de marzo del año 2020 hacia atrás, pues obviamente venimos recogiendo una serie de contingencias que le han pasado a todo el sistema, que no solamente le sucedieron al gobierno o a la ARES en particular con el siniestro de la auditoría que se venía realizando y el represamiento de todos estos recobros, sino que resolver todas las deudas existentes y empezar a adaptar unas nuevas metodologías. Me voy a referir primero a las deudas que traíamos, a los cerca de 12 billones de pesos que se venían arrastrando de auditorías que no se habían hecho, etcétera, mediante, digamos, ciertos mecanismos como los de los giros previos que se habían hecho. Se había logrado hacer unos giros previos de cerca de 5.8 billones de pesos para paliar un poco las auditorías que no se venían haciendo. Estos recursos ya girados previamente ya se están acabando de compensar en este momento. Arrancamos desde el año pasado que se hace el nuevo contrato de auditoría, se hace una reingeniería muy importante en la ADRES, donde no solamente se coloca una sola auditoría, sino que se abren en 4 grupos de auditoría muy importantes para hacer las diferentes operaciones que se realizan para poder que los recursos fluyan, y a partir, digamos, de este año la auditoría está funcionando. Y está funcionando en 2 condiciones bien importantes. Le voy a dar unos datos para que tengamos todos en la mente. A febrero de este año hicimos un esfuerzo muy importante con el gobierno nacional de ponerle un acelerador a los 2 flujos de recursos. Uno, las auditorías que ya se venían operando, que en el momento, en el día de hoy, ya estamos auditando cerca o tenemos auditado 1.6 billones de pesos, pero además gestionamos con el gobierno nacional un decreto para girar anticipadamente lo que no se hubiera auditado integralmente. Es decir, lo hicimos bajo 2 vías. Uno, la máquina de auditoría ya funcionando con 1.6 billones de pesos, y lo que no se haya auditado a la fecha, que es un giro, entre otras cosas, que lo estamos haciendo el día de hoy. Estamos haciendo un giro anticipado del 60% de lo que no está auditado integralmente.
Lo que no está auditado integralmente, sobre el que se hizo el giro que se está realizando el día de hoy directamente a IPS y proveedores de salud, directamente, no son recursos que están llegando directamente a las EPS. Después de descontado los giros previos anteriores, que eran de 210.000 millones de pesos, son 470.000 millones de pesos. Es decir, y resumiendo lo que hemos hecho en el año 2021, a principio de año teníamos 3.6 billones registrados para auditar, hemos auditado 1.6 billones, de ese 1.6 billones hay aprobados 600.000 en auditoría y estamos girando un anticipo del 60 sobre el saldo que se tenía en radicados el día de hoy por 470.000, retirando, digamos, los giros previos que se habían hecho anticipadamente de casi la mitad de la plata que se estaba debiendo de los 12 billones de pesos y 6 que ya se han pagado. ¿Qué viene hacia el futuro? Jorge, en resumen, de 0 a 100, de 0 a 100, ¿cuánto vamos en acuerdo de punto final y qué falta? Mire, habíamos girado hasta principio de año el 50% de lo que faltaba. A lo que va corrido en el momento, tenemos cerca de 2 billones de pesos de 3.6 que se espera acabar de girar a final de año. O sea que más o menos debemos ir alrededor del 60-65%, que es muy importante. Nos falta un volumen importante de erradicación. Nosotros lo estimamos en 2.7 billones de pesos, pero dependerá de la voluntad de las EPS de hacer la erradicación de las cuentas y que les parezca más oportuno hacerlo por aquí, por la vía del acuerdo de punto final y no por las vías jurídicas que obviamente también están abiertas para todos los Ok, que tienen Jorge. cuentas pendientes. Muchas gracias. Señor Superintendente, ¿algún comentario sobre acuerdo de punto final? Bien breve. Sabe que yo hago comentarios breves, doctor Jairo Humberto. No, pero no, creo que fue suficientemente clara la explicación del doctor Jorge. Yo más adelante, si quiere, me refiero a algunos tópicos, doctor Jairo, sobre cómo ha sido el desempeño más de las funciones nuestras que el desarrollo que ha tenido Adres. Bueno, Jorge, muchas gracias. Doctora María Andrea, a propósito de los presupuestos máximos, que se refirió muy bien Jorge, quisiéramos escuchar, ¿esta es una medida permanente o transitoria? ¿Y cuáles son las lecciones que nos quedan de este mecanismo un año después y que sigue? Doctor Restrepo. Pues el tema de presupuestos máximos, como lo estaba indicando el doctor Gutiérrez, es un cambio en la metodología que existía para el reconocimiento y pago de todo aquello que no estaba financiado con la UPC y que obviamente, como siempre el Ministerio lo ha sostenido, es una metodología de transición. ¿De transición hacia qué? A la integración de una sola fuente de financiación del plan de beneficios en salud, que tiene que ser único, como lo establece la ley estatutaria, y en cumplimiento de lo que esa ley estatutaria nos define y la Corte Constitucional en cuanto a que tengamos una sola fuente de financiación y un solo mecanismo de financiación. Con los presupuestos máximos, un año después, ¿qué hemos tenido? Creo que hemos tenido muchos avances en temas muy importantes como es la prescripción, el aumento de prescripción, pese a todos los situaciones de aislamiento que tuvimos y baja en el uso de los servicios de salud durante el año 2020 por la pandemia. Hemos visto un aumento en todo lo que tiene que ver con la prescripción de tecnologías que están financiadas por presupuestos máximos en el régimen subsidiario. Y asimismo hemos visto un mejor uso de la herramienta MIPRES, un empoderamiento mucho más por parte de los prestadores, de los prescriptores de esa herramienta, lo que nos ha llevado a que tengamos una mejor información. Le doy un dato, en el régimen subsidiado pasamos de una calidad de la información del 60% en este momento a un nivel de calidad de información del 91%, lo cual esto ya nos da obviamente una certeza en la toma de decisiones para efectos de poder hacer ese tránsito de la financiación con la UPC de la totalidad de las tecnologías y de los servicios en salud que se requieren, para que estemos regidos bajo una prima y un aseguramiento y como tal no tengamos una divergencia en la forma en que tenemos que contabilizar, la forma en que tenemos que utilizar esos diferentes recursos.
Adicionalmente, pues con presupuestos máximos ha ayudado para que haya una gestión por parte de las EPS también en todas aquellas tecnologías que no estaban financiadas con UPC. Hay mejores modelos de contratación, hay temas en los cuales se ha hecho una atención integral en la medida en que se está haciendo el uso tanto de las tecnologías que están financiadas con la UPC como las tecnologías que están financiadas por presupuestos máximos. Y obviamente el tema de los valores de referencia, de alguna manera sí hemos notado en un año la diferencia en cuanto a la disminución en la dispersión de los precios que se estaban reconociendo por medicamentos y tecnologías, y que obviamente esto contribuye dentro de la sostenibilidad financiera del sistema. Pero esto tiene que ser transitorio, esto no puede ser algo permanente. Definitivamente el tema de medidas como estas permanentes no son muy eficientes en la medida en que necesitamos unificar esa fuente. Esto no se puede convertir tampoco en barreras de acceso. En este momento a los servicios nosotros estamos haciendo un análisis de todo aquello que se está recobrando por vía tutelas después de que quedó implementado presupuestos máximos del 1 de marzo, porque no se puede convertir en esas barreras. Y obviamente lo que estamos buscando es hacer un paso mucho más seguro hacia la financiación completa por parte de la UPC, en la medida en que vayamos actualizando, como lo hicimos en enero de este año. Hicimos una actualización grande en cuanto al PBS, en financiación UPC, de tecnología, sobre todo en todo lo que tenga que ver con los tratamientos de la patología de diabetes, las unificaciones de formas farmacéuticas y demás, que fue muy importante y que obviamente nos está mostrando en este momento que lo que debemos seguir es en esa senda de unificación de la fuente de financiación. Bien, doctora María Andrea. Superintendente, pareciera ser que la pandemia haya podido traer algunos efectos positivos sobre la liquidez en el sector. Tal vez hay más flujo de recursos debido, entre otros, pues a los presupuestos máximos, a la agilización del acuerdo de punto final, a la atención de pacientes COVID. Cuéntenos, en medio de todo esto, la superintendencia, ¿cómo ha visto el flujo de recursos y qué tanto se ha visto favorecida la atención de los pacientes? Humberto, muchas gracias. Como siempre, se ha vuelto un moderador habitual. Nos complace mucho que esté con nosotros y un saludo muy especial a la viceministra y al doctor Jorge, a los panelistas y a la Andy por la invitación. Efectivamente, yo creo que las cosas han mejorado, Jaime Humberto. En el 2020 se giraron cerca de 51.8 billones de pesos. Estoy hablando del 2020. Esto quiere decir un aumento en el giro cercano al 40%. Eso obviamente se traduce en una mejor atención, en recursos para el sistema. Yo creo que hay que hacer algunas reflexiones importantes acá, Jaime Humberto. De esos 51... ¿Perdón? ¿Ahí está mejor? Ok. De esos 51.8 billones de pesos, se giraron a 992, cerca de 993 IPS públicas, cerca de 9.2 billones. A las IPS privadas se les giraron cerca de 31.2 billones de pesos. Y a otros proveedores se giraron cerca de 11.3 billones de pesos. Ahí hay que hacer un análisis importante, Jairo, que nosotros queremos resaltar con el esfuerzo que ha hecho el gobierno, que ha hecho el ministerio. Hay todavía de la red pública pendientes por legalizar cerca del 6%, eso puede ser cerca de 600.000 millones, pero también se pagó el 16% de esa plata en deuda histórica, en deuda vieja. Entonces esto también le sirvió al sistema. Y de lo que se le giró a las IPS privadas, está pendiente por legalizar solo el 5.4%. Eso es cerca de un billón y medio de pesos, pero se giró el 19% de esa plata, sirvió también para pagar deuda vieja. Entonces, aquí el análisis que quiero traer a colación es que si cogemos enero a abril del 2020, probablemente la deuda seguía creciendo. En esos 3-4 meses creció 600.000, 620.000 millones de pesos la deuda. Pero si usted coge de abril del 2020 a diciembre, probablemente la deuda se disminuyó en cerca de 2 billones de pesos. Eso realmente es una
una reducción de la deuda y del comportamiento que traía histórico el país. O sea, las EPS cierran a diciembre del 2020 debiendo 1.4 billones de pesos menos de lo que venían debiendo. Entonces usted me dice, súper, ¿y las acciones? Mire, Jairo Humberto, algo que nosotros tenemos que rescatar de nuestro país, que tan duro nos damos, es todas las acciones que hemos hecho en pandemia. Y por primera vez, yo quiero decir que hemos visto articulados a los diferentes actores. Claro que nos sirvió para tener un mejor servicio de salud y unas mejores atenciones. Hoy estamos vigilando cerca de 1.089 canales de atención no COVID y cerca de 1.000 canales de atención COVID. Es decir, todas las entidades vigiladas por nosotros tuvieron que adaptarse. Pero Jairo Humberto, hablemos de lo que le dije el otro día. El año pasado hacíamos 443.000 teleconsultas en el mes de marzo. Y estamos haciendo en septiembre, hicimos 4.2 millones de teleconsultas del año pasado. Si lo comparamos mes con mes, este año hicimos 3.2 millones. Hacíamos 176.000 consultas domiciliarias y pasamos a hacer 554.000. En abril del año pasado hicimos cerca de 1 millón. Pruebas COVID, hacíamos 31.000 en un mes y pasamos a 2.1 millones. Y entregamos medicamentos a domicilio, cerca de 211.000 fórmulas completas, a entregar 1.2 millones. Esto se traduce, obviamente, en atención a los usuarios. Obviamente, otra reflexión importante, el año pasado el gobierno, con las canastas COVID, permitieron, digamos, que hubiera esa atención de los pacientes. Este año, me imagino, hará un análisis la doctora María Andrea sobre cómo va el comportamiento de severidad y frecuencia, porque probablemente algunas cosas han cambiado en la estancia, en las hospitalizaciones, y esto puede que tenga un costo diferencial que el año pasado digamos que se subsanó con esas canastas y con todos los recursos que el gobierno ha entregado. Entonces yo creo, Jairo Humberto, que el efecto de las canastas, de los techos, de los presupuestos máximos, del esfuerzo que ha hecho el gobierno, obviamente se ha visto reflejado en un mejor flujo de recursos para el sistema. Ok, Fabio, muchas gracias. Doctora María Andrea, siguiendo en esta línea, ¿cuáles son las cuentas que tenemos sobre qué tanto más ha gastado el sistema de salud a propósito de la pandemia? ¿Qué cuentas tienen ustedes de un mayor gasto? ¿En qué cosas? Y poco si se conocen las fuentes, y acaso el gran interrogante, ¿qué puede estar pasando con el gasto de bolsillo? Con el tema de los gastos que ha demandado la atención de la pandemia, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con la atención ambulatoria y la atención hospitalaria de las personas, ¿Ahí me escucha mejor? ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha acá? Ok. Entonces, les decía que todo lo que tiene que ver con la atención en salud, tanto ambulatoria como hospitalaria, derivada del COVID, fue asumida en el año 2020 a través de los recursos de la UPC. Inicialmente el tema de pruebas también fue asumido por presupuestos máximos, pero esto ya después el gobierno lo reembolsó en la medida en que no estaba establecido dentro de los presupuestos máximos, y ese reembolso es de cerca de 700.000 millones hasta el 26 de agosto, fecha en que empezó ADRES a asumir directamente el pago de lo que tiene que ver con las pruebas COVID. El otro tipo de atención, todo lo que tiene que ver con la atención de cuidados intensivos, hospitalaria, cuidados intermedios, y el tema domiciliario, lo que reportaron las EPS dentro de la información que nos reportan de suficiencia de UPC, fue un gasto de 3.1 billones de pesos, que fue lo que se atendió con los recursos corrientes que se estaban recibiendo de la UPC. Como ustedes saben, por los temas de aislamiento, por la disminución en el consumo de los servicios y demás, también hubo algunos ahorros dentro de ese uso de la UPC en el año 2020, ahorros que se han calculado de acuerdo con la información reportada por las EPS en 3.8 billones. En el año 2020, en este momento, nosotros estamos cerrando el análisis de lo que ha sido estos primeros meses del año, donde, como ustedes saben, pues hubo una variación en el comportamiento de la pandemia, en la medida en que se presentó en muchas ciudades de forma simultánea y los picos muy continuos. El pico, la segunda ola, la tercera ola, pues han estado muy continuos, y obviamente esto está presionando el costo, sobre todo de los servicios de lo que tiene que ver con UCI. Las estancias en UCI han variado,
la gente que está ingresando a UCI está ingresando gente más joven, que tiene unas estancias más largas y obviamente pues esto impacta el costo, así como los temas de desabastecimientos de los medicamentos que se involucran en todo el tema y los insumos que se involucran en todo el tema de atención de UCI. Entonces nosotros en este momento en el ministerio estamos haciendo todo el análisis, como lo tenemos para el 2020, de cuánto ha sido ese costo, para efectos de poder establecer la suficiencia de UPC frente a esos costos como tal y determinar si es necesario activar fuentes extras a la UPC para efectos de los reconocimientos de excedentes que no estaban calculados en las frecuencias normales de los servicios asociados a la atención de COVID como tal. Adicionalmente a lo que son los recursos corrientes, pues el gobierno, con el Fondo de Mitigación para la Emergencia, dispuso de recursos muy importantes, 9.4 billones de pesos, para efectos de todo lo que tuvo que ver con la ampliación de oferta de servicios. Ahí fueron 2.1 billones en todo lo que fue la expansión de las UCIs, el fortalecimiento de UCIs, la reconversión de camas, de hospitalización a camas de cuidado intermedio o de UCI. 60.000 millones que se invirtieron en todo lo que tuvo que ver con fortalecimiento de laboratorios para temas de salud pública, de vigilancia epidemiológica y los laboratorios para procesamiento de las pruebas COVID. 4.4 billones que en este momento es el costo que se ha asumido para el tema del Plan Nacional de Vacunación, adquisición de las vacunas y colocación de las vacunas, y 2.8 billones que se han distribuido en diferentes estrategias que se utilizaron para mitigar frente a los usuarios y frente a los prestadores de servicios todo este tema de la pandemia. Entonces ahí en esos 2.8 billones de pesos tenemos todo lo que tiene que ver con los pagos por disponibilidad que se hicieron para efectos de que estuvieran disponibles las UCIs en el momento en que se requerían. Se hicieron pagos a 386 IPS por valor de 458.000 millones de pesos, la bonificación al talento humano en salud que se pagó a 259.000 beneficiarios por 393.000 millones de pesos y que en este momento vamos a abrir ya en próximos días una nueva ventana para las novedades de aquel talento humano en salud que ingresó con posterioridad al reconocimiento de la bonificación y que aún no ha recibido su bonificación, pero que ha estado atendiendo en estos días la pandemia. Tenemos también todo lo que tuvo que ver con el tema pues, de las pruebas, porque las pruebas COVID no estaban previstas, y ahí, como les decía, todo lo que fueron las pruebas practicadas desde el mes de marzo hasta agosto son alrededor de 700.000 millones de pesos. En este momento, ADRES ya ha pagado del 26 de agosto en adelante 390.000 millones de pesos y es un gasto que está asumiendo el gobierno con los recursos del fondo. Y tenemos dos figuras hacia los usuarios que han sido, una de ellas muy importante, que es el tema de activos por emergencia. En este momento tenemos cerca de 2 millones de personas que estaban afiliadas al régimen contributivo y, teniendo en cuenta la situación económica derivada de la pandemia, no pudieron seguir cotizando y obviamente no podíamos suspender su prestación de servicios y por lo tanto el Estado hasta diciembre del 2020 subsidió ese valor de UPCs en 580.000 millones de pesos. En este momento ya llevamos 700.000 millones de pesos en ese valor de UPCs y tenemos también para los usuarios una compensación para las personas del régimen subsidiado que debían hacer aislamiento por el diagnóstico confirmado de COVID y obviamente como ellos no tienen un acceso a beneficios económicos dentro del sistema, se les está reconociendo 7 días de salario mínimo diario y para eso se han destinado recursos por 125.000 millones de pesos. Entonces, en total ha sido pues un esfuerzo importante que ha hecho el gobierno para efectos de poder enfrentar con recursos extras a los que trae el sistema todo el tema de la pandemia. Una aclaración, doctora María Andrea. La atención de pacientes COVID en su totalidad se ha asumido entonces con recursos de la UPC. ¿Existen o se van a activar las canastas COVID pagadas por fuera? Lo que hasta este momento, todo lo que tiene que ver con la atención, a excepción de lo que son las pruebas y el tema de vacunación, se ha asumido por parte de las EPS con los recursos de la UPC.
Lo que estamos haciendo son los análisis para efectos de determinar las canastas. Nosotros hace un año establecimos unas canastas. Esas canastas, un año después, obviamente han variado en los servicios que componían esas canastas, en la forma en que se dieron los tratamientos y la atención, pero sí estamos viendo que con todo el uso que tenemos en este momento de UCIs, de hospitalización, de intermedios y todo el tema domiciliario, pues en este momento lo que estamos analizando es cómo está esa suficiencia para poder, a partir de los recursos FOME, activar recursos que puedan compensar en caso de que haya unos déficits. Muy bien, muy claro. Doctor Jorge, dado el recorrido que trae el sistema y la prueba, digamos, de estrés a las que nos somete la pandemia, ¿cómo ve usted la sostenibilidad del sistema en el corto y el mediano plazo de la perspectiva de las fuentes y los usos de los recursos? Yo quisiera complementar un poco y para seguir, digamos, el hilo conductor de lo que estamos hablando, de temas muy importantes porque uno no puede dejar no solamente los esfuerzos que se han hecho desde el sector salud, sino que también se han hecho desde afuera. Todos sabemos, digamos, que aunque hemos ido cambiando el origen o las fuentes de financiación del aseguramiento, hacer mucho más de impuestos que de contribuciones, sin embargo, todavía las contribuciones pesan el 35%. Eso lo lleva a uno, digamos, a un escenario bien importante. Primero que todo el PAEF. El PAEF que no se hubieran generado, y le doy un dato para adelantar un poco sobre el tema de fuentes y usos, las contribuciones solo crecieron el 2%, que eso es muy bajo de acuerdo como hubo que cubrir, digamos, los otros componentes. Entonces, al no subir, si no hubiera existido el PAEF, hubiéramos tenido un desastre mucho más grande en el componente de las contribuciones para fiscales. Desde ahí toca partir, porque normalmente lo que hacemos es que partimos de los datos que estaba diciendo la viceministra, de los recursos que se aplicaron dentro del flujo de recursos. Entonces, partamos de que hubo primero 5 billones de pesos de apoyo al empleo formal que generó que se mantuvieran, digamos, los pagos de contribuciones. ¿Eso donde uno lo mira? En el tema de pila. Cuando uno va y mira tanto el ejercicio que hace el DANE, que lo hace muy juiciosamente, hoy en el boletín del DANE de hoy está todo el tema visto desde el punto de vista de pagos de contribución social, no solamente en el sistema de salud, sino en todos, no ha habido un crecimiento mayor, es decir, hemos sufrido, digamos, de una falta, no solamente no ha crecido el empleo y nos hemos quedado con una gran cantidad de personas inactivas o que han aumentado en el desempleo o que todavía no están ocupados, sino que además las contribuciones de seguridad social se han mantenido en niveles muy parecidos a los del año 2019. Es decir, todo ese componente del 35% no se ha llenado. El siguiente componente viene, ¿y qué pasó con estas personas? Son los activos por emergencia. Los activos por emergencia, mientras la emergencia esté viva, por decirlo de alguna forma, pues están cubiertos con recursos que hay que cubrir con el aseguramiento. Y ese con recursos del FOME, como le estaba explicando la viceministra, y que obviamente son unos recursos muy importantes que mes a mes han ido creciendo. Porque digamos que ese es un tema que nuevamente la creación de empleos formales, donde hubo la mayor cantidad de destrucción de empleos en el país, se da, digamos, en ese tema de la formalidad. Lo segundo es que también ocurrió otro fenómeno, y es que creció el régimen subsidiado. Digamos que por algunos efectos que habían pasado en el año pasado con el tema de la movilidad automática, por una parte, pero sin embargo porque las personas en el momento que perdieron los empleos tomaron decisiones también de estar en el régimen subsidiado, es decir, voluntariamente solicitaron encuesta y quedaron en el régimen subsidiado creció durante también la población migrante. ¿Señor? También los migrantes se suman allí. Los migrantes están por otra vía. Ahorita la vice nos puede contar de migrantes, que es otro capítulo bien especial. Y entonces, hubo que cubrir más subsidiados, más UPCs subsidiadas, el contributivo manteniendo los activos por emergencia y unas menores cotizaciones. Todo ese cierre de esos recursos lo hizo la nación. Y se pudo mantener en el sector unos flujos de recursos muy importantes que, tal como le estaba diciendo el doctor Fabio, surtieron, digamos, dentro de toda la industria adicional a todos los acuerdos de pago, los giros anticipados, los presupuestos máximos de pasar de muchos meses o años vencidos a anticipados. Por lo tanto, y si usted le suma además, como también de pronto se lo escuché en algún momento, obviamente la baja de frecuencias pues fue un año
para una industria que uno pudiera decir que es soñada para un momento tan difícil como el que pasamos en el país. Bien. Fabio, en la pregunta de siempre para el Superintendente Nacional de Salud. ¿Cómo estamos y qué lecciones nos dejan, especialmente si ha sido oportuno y qué ventajas trae para el sistema el intento por la depuración de EPS, el ejercicio de liquidaciones, de intervención? ¿Qué balance tenemos hoy, Superintendente? Jorge Humberto, hace cerca de 3 años, en este mismo escenario, en el foro farmacéutico, hice una pregunta yo a todos los asistentes, que si tomábamos el camino de intervenir y tomar decisiones o seguíamos por el camino de los procrastinadores y de seguir dilatando las decisiones. Esto era una promesa del presidente de la República y hay que seguir depurando el sistema. Las EPS que hemos liquidado, las que entraron en ese proceso de liquidación forzosa a partir del 2019, venían presentando una tendencia creciente en cuanto a su cartera. En vez de acercarse a la línea base, Jairo, se venían era distanciando. Entonces empezó a ampliarse esa deuda inclusive por usuario. Yo le doy una cifra. Hoy las EPS receptoras de esos usuarios, la deuda que tienen más o menos por usuario es de 200,000. Aquí teníamos 200,000 pesos. Acá teníamos EPS de entre 600,000 y 1,000,000, hasta 1,000,000 por usuario. Pero son EPS que en vez, como digo yo, exponencialmente iban creciendo la brecha a expensas de nuestros prestadores. Entonces las deudas cada vez mayores. Por eso, haber dilatado tanto tiempo esta toma de decisiones, pues generó lo que usted está viendo hoy en el país. Pero hay que seguirlo haciendo, Jairo Humberto, porque nosotros con las liquidaciones lo que hacemos es que se frena ese deterioro, digamos que no sigue aumentando, no empeora por lo menos. Eso empieza, digamos que a mejorar los indicadores y sobre todo los indicadores de prestación de servicios. Si no hubiéramos tomado ninguna decisión desde el 2019, hoy el deterioro estaría cercano de estas EPS en media vigilancia a los 12 o 13 billones de pesos. Y logramos frenarlo, hoy está en 5.5, es decir, 6 billones de pesos menos que hoy tendrían, digamos que en ese deterioro. Por consiguiente, Jairo Humberto, hay que seguir tomando decisiones, como yo lo he dicho. Hay que corregir el corriente, que las EPS que están recibiendo los usuarios, que tienen una mejor capacidad de contratación, le vayan ayudando a la red pública y privada del país a salir adelante. Pero si manteníamos estas EPS con el deterioro, yo le doy una cifra. Hay EPS hoy que quieren mejorar solamente a punta de UPC. De hecho, hay unos tan descarados que le dicen, no, super, entrégueme más usuarios, en medida de vigilancia, que no han capitalizado un solo peso. La gran mayoría van muy mal, exceptuando 1 o 2, creo que Capital ha hecho unas inversiones de las que están en medida. Para poderlo recuperar deberían prácticamente no prestar ningún servicio, cerrar y seguir recibiendo la UPC por meses o por años sin usar un solo servicio. Y pretenden seguir en el mercado. Y por eso usan cualquier capacidad de estrategias, cualquier cantidad de estrategias para evitar que lo saquemos del mercado. Entonces yo creo que esa promesa que hizo el presidente la vamos cumpliendo. Pero mire, Jairo Humberto, ya son 5 millones de colombianos que hemos trasladado. Lo importante no es lo que diga el superintendente, lo importante es lo que digan los usuarios. Yo he hablado con algunos de los proveedores y prestadores y muchos de ellos han mejorado, yo lo sé, y me lo han dicho. Y ya lo decimos abiertamente. Aquí ha faltado denunciar muchas cosas, Jairo. Aquí ha faltado que muchos se presten para seguir desangrando el sistema. Con usted y con la universidad de Antioquia hicimos un estudio muy importante sobre la opacidad y la corrupción. Usted ya lo sabe. Y a muchos les da miedo denunciar. Pero los usuarios, el 90% que encuestamos a través del Centro Nacional de Consultoría, nos dice que está contento con su nueva EPS. El 95% dice que es excelente o califica excelente o buena la medicina especializada de su nueva EPS. Eso habla muy bien del comportamiento. Y lo bueno es que las receptoras, Jairo, también están mejorando un poco. Al principio, cuando reciben los usuarios, esa deuda de 200,000 por usuario sube un poco, a 250,000, 260,000, pero en el tiempo empieza a bajar y se empieza a estabilizar. Y lo más importante es que también tiene un impacto en las PQRs. Si hacemos un ejercicio como el que hicimos, por ejemplo, en Santander, cogimos una EPS de las que liquidamos, Salud Vida, crecía las PQRs el 150%. Eso le estaba impactando en PQRs al departamento. Cuando nosotros tomamos la decisión y trasladamos los usuarios, empiezan a caer
Las PQRs inicialmente, obviamente por la angustia, por todo lo que ocurre cuando nosotros entramos a liquidar, pero los resultados empiezan a voltear completamente. Y hoy la disminución de las PQRs del departamento es enorme, Jairo Humberto. Y la disminución de las PQRs en las EPS receptoras también es enorme porque prácticamente todas las van cerrando. Entonces yo creo, Jairo Humberto, que ese es el buen resultado que hemos tenido con la toma de decisiones. Por un lado, flujo de recursos, importante para los prestadores, pero por otro lado, la satisfacción de los usuarios, que es la verdadera razón de ser del sistema. Muy bien. Doctora María Andrea, para terminar el asunto de la sostenibilidad financiera, escuchemos su visión sobre el particular, teniendo en cuenta tantos aspectos que están en el panorama, como es la atención por COVID, las cifras de desempleo, el tema de los migrantes y, muy interesante, ya usted lo mencionó, la situación de los activos por emergencia. Todo eso que está ahí gravitando, ¿qué nos espera? ¿Cuál es su análisis sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud? Bueno, el sistema ha tenido un crecimiento en afiliación. En el 2019 la cobertura del sistema de afiliación era del 96.15%. En el 2020 aumentó al 97.78% y a mayo de 2021 estamos cerrando con una cobertura del 98.41%. Pero como lo decía el doctor Gutiérrez, pues lo que observamos en el año 2020 fue un crecimiento a expensas del régimen subsidiado, que nos llevó obviamente a que tuviéramos un gasto mayor, pues ya neto entre el mayor gasto por UPCs del régimen subsidiado y obviamente contrastándolo con el régimen contributivo, el gobierno tuvo que hacer un esfuerzo mayor en ese régimen subsidiado de 329.000 millones de pesos. Y esto obviamente unido a temas que están llegando con la pandemia y que no van a desaparecer una vez termine la pandemia, como tema de costos en elementos de protección personal, costos en algunos medicamentos, el tema de las pruebas COVID, el tema de las vacunas COVID que llegan y pues que toca seguir cubriéndolas bajo alguno de los mecanismos del sistema como tal, el tema de la misma expansión de UCIs que estamos teniendo, que nos pone un reto muy importante en lo que es a futuro los lineamientos de uso pertinente de ese tema de UCIs, de cuidados intermedios. Todo eso son retos y obviamente las mayores necesidades que hay en salud y el mayor gasto, pues es un reto que es muy importante para la viabilidad y la sostenibilidad en el corto y en el mediano plazo del sistema, unido a un tema de disminución de las fuentes, a una mayor, como hemos dicho, dependencia de lo que es las fuentes de impuestos del presupuesto general de la nación y obviamente pues la necesidad de conseguir mayores fuentes para efectos de poder cubrir estas mayores necesidades. Sin embargo, también hay que mirarlo por el lado que si bien tenemos que aumentar las fuentes, los ingresos, también tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que el gasto se haga de una forma mucho más eficiente y mucho más efectiva como tal. Y que realmente sea un gasto en el que se esté reconociendo los resultados en salud, que en el mediano y largo plazo a lo que llevan es también a ahorros en esos costos, a disminución de los altos costos. Si no hacemos un esfuerzo para que el reconocimiento del gasto y del ingreso que se le está dando como tal a las entidades y a los actores del sistema vaya atado de verdad a resultados en salud de la población, obviamente, pues esto va a seguir en un crecimiento exponencial que después, por más fuentes que busquemos, por más incrementos que hagamos en temas de gasto de bolsillo o en otro tipo de recursos, pues no va a ser posible ni va a ser viable financieramente el sistema. Por eso es muy importante y nosotros estamos trabajando en todo el tema de mirar esa UPC, cómo es el pago de la UPC, cómo son los modelos diferenciales en las regiones, porque es que no son los mismos comportamientos a nivel país y tenemos que trabajar en esos temas de regionalización. Y tenemos que trabajar modelos diferenciales, pero modelos diferenciales con financiamientos acordes a esas diferencias que se están haciendo. Y en la UPC tenemos que actualizar todo un tema de ponderadores, pero tenemos que establecer una serie de mecanismos que nos permitan que de verdad estemos haciendo un pago y un reconocimiento
por una adecuada gestión del riesgo en salud a cada uno de los individuos, para efectos de poder, obviamente, soportar todas estas presiones que tenemos derivadas de pandemia, derivadas del tema de migrantes, que es un tema muy importante. Estos crecimientos que hemos tenido en el sistema no es por el tema de los migrantes. El tema de los migrantes, en este momento tenemos 360.000 personas en el aseguramiento de 900.000 que deberíamos tener, que están hoy regularizadas. Esas 360.000, el 51% están en el régimen contributivo. Entonces, realmente ahí no es que está la presión. Hay una presión muy importante de una población pendular que no está asegurada, que tenemos que mirar, y con el estatuto es una oportunidad para poder mirar cómo aseguramos un mayor número de personas de estos migrantes, pero que de todas maneras no nos baja la presión de la atención en salud de una población pendular, donde vamos a tener que de verdad canalizar recursos, no solamente públicos, sino también de cooperación internacional, del sector privado, y hacerlo de una forma mucho más organizada, mucho más concreta, para efectos de poder atender esa presión que puede representar todo el tema de migrantes que estamos teniendo, y que obviamente el país ha asumido dentro de su política de migración como tal. Y obviamente doctora María Andrea. Tiene que ver con el régimen subsidiario. Llegamos al final, tenemos 1 minuto para cada uno, 1 minuto, para que se despida planteándonos, oiga, esta pandemia, ¿qué fortalezas o debilidades mostró del sistema de salud? Y, de ser necesario, ¿cuál sería el cambio más importante que ustedes ven el sistema necesita? Doctor Jorge. Bueno, yo diría, cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia. Logramos, ahí sí, como una estructura del edificio logró resistir el temblor, y lo logró resistir bien. No solamente logró y eso lo sabemos todos, no hay ninguna queja de un ciudadano que haya dicho que le haya tocado de gasto de bolsillo ir a pagar una UCI o cosas como esas. Creo que eso es rescatable, comparable con cualquier cosa que haya pasado en el mundo. Indudablemente hizo mellas, pero mostró que tenemos un sistema que resiste estructuralmente. Ahora, lo entendemos muy claro, este es un tema y todos los sistemas del mundo requieren ajustes permanentemente. No es el sistema perfecto, pero indudablemente hay que apuntarle a la revisión, digamos, de los usos y sobre todo que tengan un fin lógico y la salud de los colombianos. Pero yo rescataría eso, digamos, principalmente de este tema. Doctora María Andrea. El sistema, yo creo que respondió a la pandemia. Hemos visto que este sistema le hizo frente a la pandemia, la atención se hizo bajo la institucionalidad y con los recursos que se tenían dentro del sistema. Creo que quedó evidente la necesidad de articulación entre los actores del sistema, en la medida en que se articulan los entes territoriales, los prestadores, las aseguradoras, los resultados que se obtienen son mucho mejores, pero tenemos una necesidad grandísima de seguir trabajando en esa articulación y de seguir trabajando en el convencimiento con la comunidad, con la sociedad, de que definitivamente el autocuidado y el creer en el sistema y confiar en el sistema puede traer unos buenos resultados en salud. Pero creo que el sistema en general, la pandemia lo que nos mostró es que es un sistema que ha evolucionado, que se ha fortalecido, que obviamente tenemos unos retos gigantescos a nivel de sostenibilidad y a nivel de articulación, pero que tenemos con qué hacer. Señor Superintendente. Jairo Humberto, en un sector en el que predomina la desconfianza legítima entre actores, yo creo que rescatar lo que dijo la doctora María Andrea, la articulación que hubo entre todos, la capacidad, la resiliencia que tiene nuestro sistema para poder mostrar los resultados que yo ahora les mostré. Ya, lo que hicimos en teleconsultas, en atención domiciliaria, lo que hicimos en dotación de equipos, en ventiladores. Esa es la capacidad que tiene nuestro sistema. Un aprendizaje enorme, que la protección también nos ayuda a la deshospitalización. No todo hay que ir a hacerlo a una clínica. Dos cosas importantes desde mi punto de vista como superintendente: la necesidad de fortalecer la inspección y vigilancia en los territorios y la fragilidad que mostraron algunos territorios a pesar de que se mandan los recursos. Si yo pudiera cambiar algo, pues ya con las lecciones aprendidas tomaría decisiones más rápidas y tomaría riesgos sin importar lo que pase después.
Creo que tenemos que trabajar en una ley de insolvencia, en lo que llamamos el Fondo de Garantías. Me parece muy importante para nuestro sector y yo lo dejaría ahí, Jairo Humberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Participación en este panel. Cedo la palabra a los organizadores.